a la psicología social, un libro que es una coedición de la Universidad Autónoma Metropolitana y de Miguel Ángel Porrúa. En la mesa me acompañan el maestro Ricardo, el maestro Juan Soto, el doctor Jorge Mendoza y el doctor Pablo Fernández. Bueno, Juan también es doctor. Total. A veces. A veces. Bueno, perdón por el retraso, pero fue causa de esta cuestión del simulacro. Vamos a dar lectura a una breve semblanza curricular del doctor Jorge Mendoza. Jorge Mendoza es profesor titular de tiempo completo en la licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene licenciatura y maestría en Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNAM y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha coordinado los siguientes libros: Significados colectivos, procesos y reflexión teórica, publicado en el 2001 y editado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Enfoques contemporáneos de la psicología social en México, de su génesis a la cyber psychology. Este libro se publicó en el 2004 y está editado por Miguel Ángel Porrúa. El conocimiento de la memoria colectiva, editado también en el 2004 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuestiones básicas en psicología social del 2005, editado también por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Memoria colectiva, procesos psicosociales del 2012, editado por Miguel Ángel Porrúa. La construcción del conocimiento, miradas desde la psicología educativa, también desde el 2012, editado por la Universidad Pedagógica Nacional. Introducción a la psicología social, que es del 2013, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y por Miguel Ángel Porrúa. Su línea de trabajo es sobre cuestiones sociales del conocimiento, memoria colectiva y olvido social. Le damos la palabra al doctor Jorge Mendoza García. Muchas gracias. De verdad, cada vez que regreso a la Facultad de Psicología a mi casa, literalmente, porque incluso aquí dormí, en aquella huelga del 99, aquí me tocó dormir también a mí. Cada vez que regreso siento mucha emoción, más o menos en la garganta. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí tan temprano, después del simulacro. Esperemos que esto no sea un simulacro. Hay que agradecerle a Ricardo la amabilidad que ha tenido con nosotros, que organizar esta presentación de este libro. Se encuentra actualmente de gira por Latinoamérica. Ha sido una maestra para muchos de nosotros y una gran amiga que nos ha acompañado durante todo este tiempo y siempre nos recibe con mucha amabilidad. Y bueno, a Pablo también agradecerle mucho el gesto de acompañarnos, porque Pablo preferiría estar escribiendo. Pero creo que hay un poco de aprecio por nosotros y no suele decirnos que no a muchas cosas. Entonces, que esté aquí Pablo para nosotros. Bueno, Pablo participa en el libro colectivo, pero en especial para mí es muy grato, porque a Pablo lo sigo apreciando mucho, lo sigo admirando mucho, sigue siendo mi gurú, aunque claro, no es responsabilidad de él lo que yo escriba si lo escribo mal, ¿no? que suele suceder, pero a Pablo también le agradezco muchísimo que nos acompañe, que tenga aquí un rato con nosotros. Y Pablo también fue de los impulsores de ese seminario que nos auspició teóricamente, nos brindó algunos textos, nos conectó en aquel entonces con algunos
estudiosos o que habían hecho algunos trabajos sobre memoria colectiva, insisto, cuando nosotros éramos estudiantes. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por seguir creyendo en algunas cosas de nosotros. Y bueno, a Juan no le doy las gracias. No sé por qué. No, Juan no. Con Juan nos vamos a aventar unas cervezas. Están invitados, por supuesto. Bueno, coordenadas, ahorita decimos las coordenadas. Seguramente en Coyoacán hay algo cerca. Bueno, rápidamente les quiero comentar que este libro, que es un libro colectivo, es un libro que tiene 14 autores, 16 capítulos, 404 páginas, y son autores de 6 instituciones distintas que participan en el libro, autores de la UNAM, de la UAM Iztapalapa, Coajimalpa, gente del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, y por ahí se nos coló alguien del TEC de Monterrey. No le pedí su adscripción al inicio, entonces supongo que ese fue el error. No, me parece que es un buen trabajo de Marco sobre representaciones sociales desde mi perspectiva, después de los textos de Tomás Ibáñez, que ha escrito, me parece, de manera como más amplia, de manera clara sobre esta teoría, esta perspectiva. Me parece que es Marco, aunque Juan diga que ya no es su amigo, que nunca ha sido su amigo. Y bueno, rápidamente les comento o les señalo el índice. Estos 16 capítulos. El primero es una presentación que hizo, me parece que es de las últimas escrituras o el último trabajo, o penúltimo, quizá Pablo sepa más porque estuvo por allá, pero me parece que de los últimos textos de Michel Louis Roquet antes de morir. De hecho, debió haber aparecido en el libro una nota a pie diciendo que poco antes de su muerte, Roquet hizo la presentación de este libro con Juan Juárez Romero, de la UAM Iztapalapa. Hay un texto introductorio que se llama Breves antecedentes de la psicología social, de una perspectiva de la psicología social, porque evidentemente que es un libro de una trayectoria, una composición y de una visión que no es la visión dominante como está la visión, por ejemplo, de los manuales de Manuel Gil. Eso supongo que los comentaristas van a señalar algo al respecto. Segundo capítulo es el de grupos, de Salvador Arciga, por aquí estuvo también dando clases, profesor de la UAM Iztapalapa. El siguiente capítulo es el de socialización, de Octavio Nateras, que actualmente es el rector de la UAM Iztapalapa. El siguiente, relaciones intergrupales, para mí es uno de los temas un poco olvidados en psicología social. Henry Tagfeld por ahí escribió algunos textos. Aquí la maestra Luzma Javieres tradujo algunos materiales que no sé si se sigan consiguiendo esos proyectos sobre relaciones intergrupales. Muy buen material que tradujo. Por aquí está un texto introductorio de Josué Tinoco, que también es profesor de la UAM Iztapalapa. Un texto de influencia social, de mi autoría. El de representaciones sociales de Marco Antonio González, que insisto, me parece que es uno de los mejores textos de representaciones sociales. Hay otro por ahí en la teoría digital de Martín Mora, que actualmente se encuentra en Barcelona. El siguiente texto es el de microsociología de Juan Soto, también de la UAM Iztapalapa y profesor de aquí de la Facultad de Psicología. El siguiente es el espacio como entidad psíquica de Pablo Fernández. El que sigue es el de memoria colectiva de Alfonso Díaz y Valentín Albarrán. Ellos participaron del seminario de memoria colectiva allá por el 2001, egresados de aquí. El de comunicación social sigue de Angélica Bautista, que es una profesora que también da clases aquí en la Facultad de Psicología. Participación y propaganda de Manuel González, profesor de la UAM Iztapalapa. Perdón, se me olvidó decir que Rodolfo Suárez es profesor de la unidad Coajimalpa de la UAM. Olvido social, que es un texto que yo escribí. Uno de cibercultura o breves coordenadas para una cultura tecnocientífica con ética hacker de Martín Mora Martínez. Otro que sigue, el pensamiento mágico y el ámbito científico de Juan Soto. Y por último se cierra el libro con un texto
que me parece a mí algo relevante. Juan por ahí va a comentar algunas cosas porque Capello en la presentación de la UAM decía que era el texto más didáctico. Pablo dirá que pues sí, pues es poeta, ¿no? Nuestro amigo Iván es poeta, y psicólogo social, y escribe un texto que se llama La historiografía de la psicología en México y sus libros de texto desde una perspectiva psicosocial. Es decir, hace una historia de la psicología social en México donde da el traste con esta idea de que la psicología social está en nuestro país a partir de los años 70, que rastrea autores y nociones, indicios de psicología social, al menos desde fines del siglo XIX. Ese es en general el índice. Es un proyecto colectivo, que es un libro que tardó más o menos 3 años en cocinarse, y aquí a lo mejor me vuelvo un poco anecdótico, pero la cuestión es ¿por qué 3 años tarda un libro? Pues porque a veces uno convoca a gente para que escriba un texto y luego ese texto no llega. Y luego cuando hay revisiones de los dictaminadores, se solicitan a veces correcciones y las correcciones no llegan. Entonces el libro se va deteniendo, se va deteniendo, se va deteniendo. Hay quienes se tardan en entregar correcciones, hay quienes no entregan finalmente el artículo. Está con esa temática, era un libro que tenía inicialmente más de 20 capítulos, pero bueno, quedó así. Hay temas que no están presentes, por supuesto. No es un libro manual de toda la historia de la psicología social, tiene algunos conceptos, tiene algunos procesos, tiene algunas teorías, tiene algunas perspectivas, pero finalmente es una visión de un tipo de psicología social que en algunos autores se reconoce como una psicología social sociológica, en otros se reconoce como más de la tradición de la psicología colectiva, pero no es una psicología social de corte individualista, eso sí. Estos son los temas que quedan, son los autores. El libro lo están vendiendo allá afuera, tengo que promocionarlo porque soy uno de los coordinadores, si no, Salvador Arcilla no me da ejemplares. Lo están vendiendo allá afuera, está en 250 pesos, me parece que estaban comentando. Bueno, eso es lo que yo quisiera decir como inicio del libro, y ya al final si hay alguna pregunta, pues responderé. Y de verdad muchas gracias, Pablo, otra vez, muchísimas gracias, Ricardo, Juan, muchas gracias a ustedes. Me da muchísimo gusto estar en este auditorio. Tiene un honor a psicología social. Gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Mendoza sus comentarios. Vamos a dar una breve semblanza del doctor Juan Soto, que será nuestro siguiente presentador. El doctor Juan Soto Ramírez es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM y es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es profesor de asignatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y profesor titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la licenciatura en Psicología Social. Es autor del libro Psicología Social y Complejidad, publicado en coedición por la Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza y Valdés. Es editor del libro Psicologías Inútiles, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Miguel Ángel Porrúa. Y también, para conocimiento de nosotros, es aficionado de los Pumas de la UNAM. Y yo sé otro dato que me enteré en una comida: odia a los Beatles. Con razón. Bueno, yo creo que Ricardo va a hacer más, les va a ofrecer más datos sobre los textos. Yo tengo aquí un textito preparado, simplemente lo voy a leer, voy a tratar de ser breve. Una definición precisa de psicología social no hay, pero lo que sí hay son dos perspectivas generales de la misma: una psicología social de corte individualista y una de corte colectivo.
Y hay quienes dicen que la psicología colectiva es o va aparte. En el libro no se agota el amplio panorama de la psicología social ni de la psicología colectiva. Este libro, titulado Introducción a la Psicología Social, se ha presentado, ahora sí, en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, en la UAM Iztapalapa, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la FE Zaragoza. Hoy toca su turno a la Facultad de Psicología de la UNAM. Digamos que podríamos considerar que esta es la presentación oficial del libro en sociedad. Esta es la cuarta presentación a la que asisto, la segunda en la que me toca hablar, ¿no? Gracias a los esfuerzos, como bien lo decía Jorge, de Ricardo y de todos los que estamos acá, ¿no? Es grato siempre compartir mesas con colegas y amigos, y dicho sea de paso que es la primera vez que estamos juntos compartiendo una mesa. Presentar un libro puede ser demasiado fácil si uno se dedica a decir qué fue lo que le faltó a cada texto. Esto ya se ha hecho en varias ocasiones, es decir, en las presentaciones anteriores, lo cual es demasiado tramposo en tanto que ya no se le puede decir al autor o a los autores que quiten esto o que pongan aquello porque simplemente está escrito. No se trata de uno de esos libros de magia, de las pésimas historias de magos, donde las letras pueden aparecer y desaparecer. Así que centrarse sobre lo que le faltó a un texto es de lo más elemental para hacer un comentario sobre el libro. Todo parece indicar que la forma más sensata para hacer una presentación sobre un libro es sobre sus contenidos, sobre lo que ya está escrito y sobre si uno está o no de acuerdo con lo que está escrito. Imaginen usted lo que cada autor escribió y que no escribió y que tampoco se lo propuso. Hacer una crítica de un libro sobre lo que no tiene, sobre lo que no incluyó, es como mirar una película y decir, pues yo le hubiera puesto este final y no el que tiene. Cualquier amante del cine sabe que una crítica cinematográfica no se hace de esa forma. Existe mucha distancia entre una visión general sobre una obra y el gusto sobre esa misma obra. Criticar implica juzgar una obra, exaltar sus defectos. Presentar implica poner algo ante alguien para que lo vea y lo juzgue por sí mismo. Implica mostrar algo y sus determinadas características. En México y en muchas partes del mundo, las personas suelen acercarse a los libros por los autores y en esa medida suelen a veces perderse lecturas con buenos contenidos. Este libro es un texto de autores, pero también es de contenidos. La invitación es para que se vea como un libro de contenidos. El francés Abraham Mols, en 1952, habló de una dimensión estética de las imágenes, refiriéndose a lo que se siente más que lo que se recibe. Y si bien es cierto que las imágenes tienen esa dimensión, podemos decir que las obras en general también la tienen. Es decir, un libro puede ser bonito o feo, agradable o desagradable, pesado o ligero, depende de quién lo lea o dependiendo del humor con que fue leído dicho libro. Pero quedarnos en el análisis de las dimensiones estéticas de la obra, en este caso un libro como el de Introducción a la Psicología Social, sería un equívoco, pues nos alejaría demasiado de lo que realmente el libro ofrece. Cuando la gente va al cine, es común que al terminar la película las personas le pregunten unas a otras, ¿qué te pareció la película? Y las personas respondan con todos los recursos que tienen, estuvo bueno. No hay peor respuesta que esa. Esto equivaldría a leer 396 páginas para decir de un libro como este, ¿saben qué? Está bueno el libro, compren. Imaginen ustedes a alguien diciendo esto como una conclusión general sobre una obra como esta o como cualquiera. Podría ser un libro de Harry Potter, por ejemplo, y que, dicho sea de paso, son pésimos, casi tan horribles como El Principito. Pierre Bourdieu, hace ya bastantes años, llamó la atención sobre las dimensiones de lo que él denominó percepción artística, y dijo que cuando la información ofrecida por las obras artísticas expuestas excede las capacidades de desciframiento del espectador, éste las ve como desprovistas de significación o más exactamente de estructuración, de organización, porque no puede descodificarlas, es decir, reducirlas al estado de forma inteligible.
Y han dicho de este libro que, como es introductorio, debía poseer cierto grado de elementalidad. ¿No es eso subestimar las capacidades de los lectores? Siguiendo las reflexiones de Bourdieu, aunque aquellas vayan en el sentido de las obras de arte, introductorio y elementalidad no son sinónimos. Y por tanto, al tratarse de un libro de introducción a la psicología social, no se trata de ninguna manera de un libro elemental. Estoy seguro que si este libro se lo dieran a leer a la mayoría de las personas cercanas, el libro quedaría abandonado rápidamente, sobre todo si se empieza por la introducción o el capítulo 1. No se trata de un libro para gente que no esté interesada en la psicología social o para las personas que pretendan comprar un libro más para sus estantes y que después no lean. Sin más, el libro podría llenar esos huecos en los libreros, sobre todo porque leerse 400 páginas no es una tarea sencilla. Fue el mismo Bourdieu quien sostuvo que podemos distinguir por abstracción dos formas opuestas y extremas del placer estético, separadas de todas las gradaciones intermedias: el goce, que acompaña la percepción estética reducida a la simple estesis y a la delectación, que es procurada por la degustación erudita y que supone como condición necesaria pero no suficiente el desciframiento adecuado. Entonces, es necesario reiterar que el libro no es una obra de arte, pero podría deleitarse con él. Es necesario superar el simple placer estético de estar leyendo a uno u a otro autor. Se dice esto porque en el libro podrán encontrar autores con los que estén más familiarizados que otros. Quizá algunos no los vuelvan a leer más que en este libro. Algunos autores no aparecerán en el tomo 2 que ya se está preparando, y seguramente aparecerán otros de los cuales quizás tampoco se tenga mayor referencia. El libro contiene textos fuertes y débiles, ricos y pobres, originales y triviales, bonitos y feos, y en este sentido es muy dispar. Demasiado dispar, podríamos decir. Sin lugar a dudas hay textos que podrían hacerlo dormir a uno. El libro no es omnífero en sí, pero hay textos que podrían ayudarle a dormir a uno sin mayor problema. Sin embargo, uno podría dormir a gusto. Es pertinente decir que hablar de un libro no es una tarea sencilla, debido a que lo que uno diga muchas veces corre de boca en boca como pólvora encendida, pues la comunidad de psicólogos sociales recurre demasiado al rumor como forma de comunicación. Y eso le genera a uno amistades o enemistades, o le ayuda a uno a acumular más enemistad de la que uno ya tiene. También es difícil hablar de un libro donde uno ha participado o donde hay personas que a uno le simpatizan o le simpatizaron. En este sentido, contrario a la recomendación de Umberto Eco sobre la peligrosidad de utilizar el razonamiento de la semejanza, me voy a permitir hacer alusión al libro como si fuese un disco de rock. Eso sí, sin mencionar nombres para no provocar enconos o desasosiegos. El libro agrupa a 14 autores y 15 textos, como ya lo había mencionado, sin considerar la presentación, que dicho sea de paso, no es una presentación, sino algo así como una brevísima nota introductoria que no habla del libro, sino de otras cosas como de textos que se han escrito sobre la psicología social. Bien, piensen ustedes que tienen en sus manos una compilación de distintos estilos y géneros. Piensen ustedes que cada capítulo es una melodía y que pertenece a un grupo o a un solista. Entonces, ustedes podrán encontrar canciones clásicas, modernas e indies. Encontrarán éxitos que podrían poner en una fiesta para bailar y todos bailarían. Y también encontrarían canciones para correr a los invitados. Y claro, habría algunas canciones que fácilmente podrían preguntarse ¿qué hacen aquí? En este sentido, el disco sería una compilación de pop, grunge, balada ranchera y cover. Nada de funk ni de metal. El disco nos presentaría grupos de fácil identificación como los Caifanes, o Tri y otros no tan conocidos por muchos como los Jai Way. Es decir, el disco contendría intérpretes y autores, unos más famosos que otros y otros bastante desconocidos. El disco también contendría canciones de poco más de 1 minuto y otras de más de 8. Y en este sentido sería bastante dispar. No se podría decir que uno tendría en las manos un disco bailable o uno simplemente para escuchar.
Mientras lean el libro, ustedes podrán descubrir quién podría ser el Saúl Hernández, el Rubén Albarrán, el Alejandro Lora o el Tito Fuentes de la psicología social. Más allá de las comparaciones o las semejanzas, el libro de la Introducción a la Psicología Social ofrece un conjunto de textos sobre diversos temas básicos para la disciplina y otros que no lo son tanto, es decir, de los cuales se podría haber prescindido. El gran acierto del libro es que todos los que están ahí son, eso sí, psicólogos sociales, y hay 3 generaciones al menos de ellos. Quizá por ello se tardó más de 3 años para que estuviese listo. Y en este sentido, fue una obra que se tardó demasiado en publicarse. No obstante, eso no le quita el mérito de estar ahí. Se trata del primer libro con un título de ese tamaño, aunque ya con anterioridad había sido publicado, más por mandato que por vocación, un extraño libro titulado Tratado de Psicología Social. Este libro, con menos recursos y más ganas y autores, seguramente alcanzará las dimensiones epistemológicas y las latitudes académicas que aquel, el Tratado de Psicología Social, no alcanzó. No se trata de un libro de cuates, aunque la mayoría lo seamos. Se trata del primer libro introductorio a la psicología social cuya manufactura, ahora sí, se puede presumir, es 100% mexicano, aunque a uno le gane lo nacionalista. Muchas disciplinas con demasiada tradición en nuestro país no tienen el suyo. Y en este sentido, a pesar de los horrores de la edición de los que adolece, seguramente quedará en la historia de nuestra disciplina. Y seguramente, si esto sigue su curso, tendrá que ser superado por alguno que tenga que elaborar esa generación de reemplazo que aún epistemológicamente hablando, y que son, o deberán ser ustedes, es casi invisible en el terreno académico. En el libro no hay jóvenes investigadores y debería haberlos. Gracias. Agradecemos al doctor Juan Soto su presentación. Vamos a dar la palabra al maestro Ricardo Trujillo. El maestro Ricardo Trujillo colabora en la UNAM desde 1998 a la fecha. Actualmente es coordinador del área de procesos psicosociales y culturales. Es licenciado en psicología con mención honorífica en 1997 y en 2009 obtuvo el grado de maestro en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, obteniendo también mención honorífica con la tesis sobre la vivencia amorosa contemporánea. El maestro Trujillo ha participado en más de 60 eventos, entre ellos congresos, simposios, seminarios y conferencias. Damos la palabra al maestro Ricardo Trujillo. Gracias. Ya entendí por qué lo de los Beatles. Yo no puedo decir mucho porque obviamente yo soy americanista y de closet. Sí, no, y no sé por qué le voy, que es lo peor de todo. Algo me dice que le voy, pero no sé por qué. Cuando pusieron transferibles a todo el equipo, dije, bueno, a ver si también a mí me ponen transferibles. Pero bueno, voy a ser breve. Estoy de acuerdo con lo que dijeron mis anteriores compañeros y obviamente con lo que va a decir Pablo. Gracias. Bueno, ese era el recurso porque como sabía que iba a haber el simulacro, dije, si no va a haber tiempo, entonces apenas. Y como la verdad yo sé que muchos estamos esperando a que me caiga para que hable Pablo, entonces voy a hacer lo más breve. Entonces, así, en rápido. Hay que ver aquí primero, hay una envidia de la buena y de la mala por haber sacado este libro y que la Facultad de Psicología no lo haya sacado. Nosotros en la Coordinación de Psicología Social tenemos que ponernos a trabajar también para sacar el nuestro propio. Sin embargo, este es un referente muy importante para todos nosotros. Y voy a describir brevemente por qué. Generalmente me preguntan los alumnos, profesor, ¿cuál es el dato en psicología social? Y la pregunta es como extraña y rara, ¿no? Como que el dato. Sí, miren, en neurociencias está el potencial de acción, en educativa está las calificaciones del aula, por ejemplo en psicología clínica es el síntoma,
En psicología social, ¿dónde está el dato? ¿De dónde yo puedo obtener información? Y entonces la respuesta es muy sencilla. El dato es la vida cotidiana porque es el mejor lugar donde se puede mirar y hacer crítica de lo real. Porque nada está por encima de nuestra familiaridad porque su significación delimita las referencias a mi mundo y mis universos. En el espacio básico para desnaturalizar lo natural, como diría Barthes, o como Blondet lo afirma, es donde la cultura, como un cuerpo, y el cuerpo como sistema interpretativo, representan mutuamente los fenómenos que definen la interpretación y al ser. Por lo tanto, si el dato es la vida cotidiana, el psicólogo social enfrenta un reto particular, está expuesto a confrontar la realidad. Tiene que hablar sobre violencia, sobre amor, sobre inseguridad, sobre lo que ustedes quieran, podemos hablar que sean cuestiones humanas. A diferencia de otras disciplinas o profesiones o áreas que uno pues puede hacerse medio sonso, ¿no? Porque va a hablar con ratas, va a trabajar con ratas, no hay problemas así directamente humanos. Y entonces, como le dice Daniel Guerrer, que así lo dijo, y lo estoy citando, en la Facultad de Psicología se ratifica al sujeto, pero de ratificación no, sino de rata. Entonces, desde la comprensión de la intervención, que son los dos procesos fundamentales, dada la complejidad de una sociedad tan irónica como la actual, es una sociedad inédita en la historia de la humanidad. Ha habido muchas culturas, por ejemplo, bollantes, plenas de recursos, pero no como la particular, donde se verifica la lógica del cinismo, si lo pensamos desde Zizek. ¿Y cómo dar cuenta de esta sociedad desde la introducción a la psicología social a partir de este libro? Nos toma de la mano para ir usando, y ahorita la metáfora de Pablo, que en este caso, ahorita mismo le solicito licencia para que todo lo que yo diga, estoy de acuerdo en que él ya lo dijo, y finalmente es alguien que admiro tanto, hasta el plagio. Como dice Pablo, las formas que emergen desafían los espacios y los vacíos y los que tendemos a llenar con nuestra propia narrativa. ¿Y cómo no hacerlo si es a partir de la mejor didáctica, que es la provocación? Obviamente la intención ahorita mía es provocarlos para que lean, para que conozcan, para que se interesen. Y en este caso, como es el mismo estilo que yo tengo para dar clases, vinculando con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, brevemente, en el artículo, por ejemplo, de Martín Mora, que nos habla sobre la cibercultura, ¿por qué me resultó interesante? Cuando lo estaba leyendo, representaba esto de lo que es el espacio contemporáneo. Sentémonos a meditar y a contemplar un poquito en donde estamos. Lo público y lo privado juegan al roleplay. Ya a mis alumnos les tengo hasta el cansancio con este ejemplo del Twitter, donde de repente todo atisbo de nuestra conciencia va para Twitter, ¿no? Y bueno, para Facebook ya ahorita ni qué les cuento. Y entonces, hoy comí una dona, va para... Ay, ¿qué más me fue en este día? ¿Por qué, amiga? ¿No? Si pensamos, por ejemplo, en la modernidad, podríamos pensar, donde, por ejemplo, en la película del Padrino, podríamos verificar mucho esta división entre el hombre privado y el hombre público. El padrino, si se fijan, en los negocios era cruel, y en cambio en la vida familiar era totalmente afectuoso y murió persiguiendo a su nieto. Entonces observamos esta diferencia en la modernidad, que hoy en día, en la posmodernidad, se empiezan a mezclar los aspectos. Lo grotesco se pone de moda, la Tigresa del Oriente, Moderato, el Sí se puede de Javier Aguirre, el Dr. Simi para presidente, las Kardashian para SEAS, ¿no? Acaban de ver la publicidad. Y ahorita el Moderato, que acaba de sacar la nueva canción para la selección del Mundial. La verdad no la he escuchado, pero ya de entrada ya sé por dónde va a ir. El arte es diseño de interiores, lo importante ya no es que sea estéticamente importante, sino que combine con los muebles y con el color. El Estado se declara que nunca pudimos estar mejor, y aún así, aunque son capaces de tal cinismo, nosotros somos cínicamente capaces de seguir votando por ellos. Y entonces, pues cínicamente yo como ideología sigo esperando que realmente le conteste las preguntas a Cuarón. La salud, el conocimiento, la identidad y el amor se consiguen en eBay o en Mercado Libre, si hacemos caso del comercial. Es tiempo de que todos seamos diferentes, de lo extremo que se vuelve norma, de la Coca-Cola extrema, que es la mezcla del símbolo de la cultura del consumo con su opuesto. Daría lo mismo que sacaran la Coca-Cola naturista, que por cierto búsquenla en internet, ahí está, es una de color verde, se llama Coca-Cola Light. Es factible cualquier clase de contracultura porque es asimilada por el mercado. Por ejemplo, las diversiones surgidas de los guetos urbanos hoy existen como posibilidad de ser ex-biker, hacker, gamer o skater, patrocinado por una compañía multinacional. Así que muy contraculturales. Es factible cualquier clase...
Hemos llegado entonces a la Siberia, que es la ilusión de una sociedad donde el cuerpo se torna interfase y la conciencia presencia ubicua, formada por las comunicaciones instantáneas, el internet y lo digital como modelo de relación. Ahí está la película con el vampiro no muy masculino, Robert Pattinson, de Cosmópolis, que el libro es mucho mejor de Nilo, se lo recomiendo, pero básicamente maneja esa hipótesis. En este nuevo universo de identidades paralelas puede ser una persona sin ninguna virtud real, pero dentro del cibermundo puede tener un alter ego admirado y exitoso. Los hackers, los crackers, losers, newbies se erigen como una nueva sociedad de castas a la que el mundo real es indiferente y la tangibilidad entonces se vuelve fugaz sin forma virtual. Podríamos volver a repasar, por ejemplo, las parodias futuristas desde Mundo Feliz de Aldous Huxley hasta en el cine El Dormilón, Wall-E, donde vemos que eso que se propone como una especie de ay, ojalá no nos pasara eso cuando lleguemos a ese mundo, pareciera que desde esta perspectiva ya no sucedió. Y entonces el ser posmoderno hoy en día es como el Terminator, la segunda versión, que es un ser completo, temático y sin afecto, que parece que en algunas psicologías es la aspiración que se tiene, ¿no? Y entonces si ustedes ven a Arnold Schwarzenegger, pareciera que entonces ahí es la ideología, la intención de ser desde el punto de vista de psicólogos. Pensando ahora en el artículo de Pablo y el espacio como entidad psíquica, ejemplificamos. Los espacios se diseñan para la sociedad de públicos y el refugio de la intimidad que no está en el espacio ya, sino en la tecnología para los aparatos que nos aseguran una completa inmersión. Home Theater, Chevrolet Optra, Apple iPhone, Xbox 360, el Weblobs, los Twitters, la nueva entidad pública, el Hi-Fi, todo puede ser personalizado para que todo sea parte de uno mismo. Nuestra idea de hogar debe replantearse teóricamente porque se vuelve un poderoso motor de mercado al asociar la maquinaria simbólica tematizada al consumo. Los muebles pierden su valor de uso y como valor de cambio se tematizarán, incluirán piel, color de moda, diseño retro o minimalista y se harán reality shows de cómo renovar el ámbito doméstico y entonces ya no es un espacio que se habita sino que se tematiza en la más particular de las individualidades, como el adolescente que llena de objetos e imágenes su cuarto. Y entonces llega a su cuarto, prende la televisión, prende la laptop, prende la radio y al mismo tiempo está chateando y estudiando. Y se satura de objetos. Ahora, entrando al artículo de Juan Soto, para los que lo lean van a entender esto que estoy diciendo, me quedé un poco esperando la versión de qué pasó con las niñas de Chalco, la verdadera de toda, la real, pero su reflexión sobre el pensamiento mágico me lleva a considerar la ciencia y la enseñanza que se ha convertido en una máquina neutralizada por la apatía escolar, como nos diría Lipovetsky. La estructura académica actual utiliza la lógica modernista basada en el razonamiento, la figura del profesor y la división del conocimiento. Conforme la lógica del capital se fue imponiendo, la lógica académica se modificó para ajustarse a un no maestro, usando un poco el ejercicio de Marga Ujet de los no lugares, porque entonces se vuelve virtual, que se enfrenta a un alumno que no está interesado en conocer, sino en recibir digeridas las instrucciones para aplicarlas en el ámbito laboral. Es la powerpointización de la educación, como la didáctica actual. Dado que ya no se atiende a argumentaciones largas o discursivas, se prefiere la imagen y el video como mostración del saber. Y el saber se ha producido para ser vendido e intercambiado, y este consumo de conciencia se vuelve en la nueva bulimia. Y entonces lo traducimos, que es peor aún, en un no saber. Pensando en el artículo de Salvador Arcila sobre la psicología de los pueblos, recuerdo la estrategia que desde el capital se hace como forma para mercantilizar la cultura. Esto se le conoce como pueblos mágicos, desapareciéndola pero a la vez haciéndola accesible al turismo. No de entrada no les llama la atención porque en cuanto llega un puente, una vacación, todo el mundo como que tiene ansia de irse a un pueblo mágico, a Acapulco, a Cuernavaca, a visitar, como a turistear, porque si no como que siente que la vida la está perdiendo. Los pueblos mágicos, como los nativos que suelen ser despojados del territorio en nombre del patrimonio privado, son empleados de la industria turística con labores de baja calidad, enfrentan la destrucción y contaminación, y justo en este momento es que se decreta el fin de una cultura y su asimilación al discurso predominante. Es decir, solo podemos glorificar la cultura azteca en el mismo momento en que ésta ya la aniquilamos y puede ser observada en todas sus bondades, siempre detrás de un espejo. Por lo tanto, como Arneson sostiene, la arqueología a nivel global ha servido en la construcción de naciones multiculturales. Brevemente, pero hay mucho más que hacer.
Con el doctor Natera y la socialización política podemos considerar los espacios como desde el poder como estructura formal ha sido subvertida y hoy aparece únicamente como simulacro, en el sentido de Jean Baudrillard. Sociedad que reivindica la premisa que lo más importante es uno mismo y la mejor forma de afirmarlo es a través de la violencia. Y este es el sentido básico de la Lady Profeco, la Lady Polanco, la Lady Roma, la Lady Porsche, el Gentleman de las Lomas, de la toma de rectoría, de los documentales de Televisa, del narcotráfico, de la violencia en familia, en pareja o en la escuela, del reality show Procras y Cruel, de los actos cotidianos como en el tráfico, de no dejar espacio para sentarse en el pecero. Es decir, es la reivindicación de que lo único que realmente importa soy yo y no la cultura y menos la comunidad. Confieso que estaba trabajando el capítulo de Manuel González con respecto a propaganda con mis estudiantes, que por cierto ya lo revisamos. Hablamos del niño Dios en la religión, del purgatorio y del infierno como ejemplos, de esa famosa película del niño Dios, donde sale el niño Dios güerito y de ojo azul. De los ejemplos actuales donde cada año se aseguran de mostrar una película donde los judíos son buenos y los nazis son máquinas bestiales, como en El niño de la pijama de rayas, La lista de Schindler, La vida es bella, y recientemente me dicen La ladrona de libros, que no la he visto y no creo verla. Kung Fu Panda, Two and a Half Men, Mulan, Hormiguitas, todas las producciones de Warner y Disney como elementos que ofertan un estilo de vida donde el villano generalmente rojo, dictador, rígido y enojado. Y si lo tenemos, que conste que yo soy morena, porque esto que dije en un foro la vez pasada se interpretó como ¡ay, derechista! Yo lo que quería decir es que también así los medios de comunicación pintan a Andrés Manuel, ¿no? De repente así como rojo, dictador, rígido y enojado. Ya lo hemos visto un poco en las clases, ¿no? Como las fotografías que predominan son ese tipo donde está así enojado, cuando en realidad y a Peña Nieto lo ponen como calmado, ¿no? Y así feliz. Entonces, obviamente, hay una reflexión. En una semana ya entro con memoria colectiva, los advierto hoy a mis alumnos, con el artículo de Jorge, y me tocará ir vinculando ejemplos de nuestra cotidianidad. Esto estoy pensando si decirlo o no, porque de repente siempre me gana una estilbatina, pero bueno, ni modo de ello. Una hipótesis de trabajo sería analizar si los reconocimientos de poblaciones gay, porque esto está feo, afroamericanas y mujeres, en tanto que su condición excluida no representa un beneficio como población de consumo. En el momento en que se les otorgan derechos ciudadanos y reconocimientos sociales, el derecho al voto, al trabajo, y se les remueve como patología en el DSM-3, es que se convierten en materia perfecta para el capitalismo, se les rebautiza de parias a sujetos de consumo. Aunque esta perspectiva eriza la piel, al mismo tiempo presenta una reflexión paralela al caso del apartheid y el papel del gobierno de Nelson Mandela, esto con relación al olvido social. A quien hoy la propaganda de Hollywood lo vende como un salvador cuando en su momento fue deslegitimado por considerarlo cercano a los gobiernos comunistas. Hoy en día en las películas ahorita que están pasando, no hasta parece como Jesucristo. Miren cómo perdonó a los que los metieron en la cárcel, ¿no? Y casi sonriendo por todos lados. Y bueno, en realidad ahí hay juicios muy claros con respecto al verdadero papel de Nelson Mandela para la población, y entonces la reflexión es interesante. Más que una victoria cultural, asistimos al crimen perfecto del que se hace referencia en Jean Baudrillard, porque al quedar oculto el verdadero hecho de que el capital requería que toda la población excluida fuera inserta en el mercado y el consumo, desde las reglas, por supuesto, de quien detenta el capital. Entonces, en cuanto a olvido social, eso es lo que estaba reflexionando. Y ahora sí, para terminar, en fin, son muchos los hilos conductores, cosas que podemos reflexionar a partir de este libro, muchas las miradas que posan sobre el mismo fenómeno. Por eso nos permite este libro que tengamos un poco de esta envidia de la buena y de la mala, porque como coordinador de Psicología Social de la UNAM, querría haber hecho primero uno de nosotros desde acá, pero a la vez sirve como un primer punto de contacto con el académico y con aquel que quiere saber más, porque la sociedad que tiene, y eso yo se los he dicho, quien quiere estudiar Psicología Social es porque la sociedad que tiene le duele, le convoca, le reclama. Si no, no vayan a estudiar Psicología Social, hay muchas otras áreas interesantes. Y en este sentido, con este enfoque, el psicólogo social debe de ser punta de contacto entre el pensar y el imaginar y el actuar, y no menos importante, entre el universitario y su sociedad. Por eso es que es tan importante que el que sea psicólogo social sea porque le duele la sociedad, le reclama, le convoca y quiere hacer algo con ella. Ya que en las condiciones en las que nos encontramos con un presidente que escribe más libros que los que lee, podemos afirmar que el mundo nos hacen falta muchos más psicólogos sociales, y es más, debería de ser una política de Estado que busque inspirar los cambios necesarios en la psicología y en América Latina. Entonces, esto nos representa
En conclusión, revisar lo importante que es este tipo de libros para que también como académicos podamos compartir y condensar este conocimiento en un solo lugar. Yo digo ya de primera mano, este libro es vital, por ejemplo, para la materia de Psicología Social de lo colectivo de cuarto semestre. Haremos la solicitud ya directamente para que lo compren en la biblioteca y obviamente el libro, según me dicen, el precio original está en 490, pero en oferta hoy está en 250. Entonces yo dije, eso no es un descuento, eso es un madrazo. Entonces lo que podría decir y ofrecerles, como no se van a regalar o era rifar como en la UAM, lo que podemos hacer ahorita es que nos ponemos de acuerdo y no los dejamos salir hasta que nuestros participantes nos firmen cada uno de ellos, y entonces ya con eso creo que valdrá perfectamente el costo. Yo querría comentar aquí brevemente que sí, hay partes que harían falta: psicología social colectiva, psicología crítica y discursiva, complejidad y narrativa. Hay muchos más temas que tocar en la psicología social que sería interesante para esta segunda versión que se viene. Y en conclusión, este libro nos invita a seguir construyendo nuestro patrimonio cultural, que así como lo consigna el lema de la UAM, que es de donde surgió este libro, Casa Abierta al Tiempo, desde nuestra trinchera lo planteo con la frase de José Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu. Felicidades a todos y muchas gracias. Agradecemos la presentación del maestro Ricardo Trujillo. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Pablo Fernández. El doctor Pablo Fernández Crislier es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Realizó su estancia postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Es investigador visitante en la Universidad, fue investigador visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona de 2003 a 2004 e investigador invitado en la Universidad de París, Descartes, en 2010. Es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras destacan La afectividad colectiva de Taurus, 1999, que por cierto le vamos a decir que por favor la coediten o la editen porque está agotada. La sociedad mental, en 2004. La velocidad de las bicicletas, de 2005. El concepto de psicología colectiva, de 2006. Y la forma de los miércoles, de 2009. Es colaborador de la sección cultural del periódico El Financiero. Damos la bienvenida y la palabra al doctor Fernández. Bueno, yo voy a ser breve porque yo sí voy a ser breve. Porque todavía estoy encandilado con los chalequitos naranja tan discretos que voy a quiero entonces. Bueno. A ver, en primer lugar, yo lo que me parece, sí, yo había visto que el libro costaba 500 pesos y lo primero pensaba decir era pues, que no lo compraran. Creo que un libro de introducción a psicología social por el mismo título y el contenido y la pretensión no puede costar ni 500 pesos. Creo que ni 250. Yo ayer había pensado y le dije, bueno, 200 para abajo vale. De 200 para arriba se vale fotocopiar, piratear, amerita el robo, yo creo. Entonces ahí, bueno, como ustedes vean. Pero sí, efectivamente, si es de introducción a la psicología social, no puede ser tan reacio a estar comprado, ¿no? Es decir, casi diría, pues si ustedes están haciendo un favor a verlo, ¿no? A ver, Dina, a ver, gríllame si la psicología social está bien o no, y además te cobran 250, pues no estoy muy seguro de que, pero creo que la culpa es de Portugal. En segundo lugar, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con los asesinatos en masa de los correctores de estilo entusiastas y con iniciativa, porque hacen unas cosas terribles. Sí
sí es una afrenta de repente estar leyendo. Son unas típicas, Ray de Hambre, no sé de dónde sacaron que es masculino, es femenino, una típica que hacen correctores de estilo. Claro, siempre le echan la culpa a la computadora, pero yo no sé, pone o escribe uno causalidad y le ponen casualidad, escribe uno espacial y le ponen especial. A lo mejor eso puede servir de pretexto para algunos autores de los artículos. Juan Soto es muy buena gente, Ricardo Trujillo es muy buena gente, Jorge Mendoza no se diga, pero hay los que están re malos, lo bueno, y hay unos que están re buenos, ahorita digo cuáles. Y de los malos no voy a decir cuáles porque todos son mis amigos los que están ahí. Y está pésimo, pues no hay mucha bronca porque agarran el libro de Morales en su introducción, o el de Myers, o el que quiera uno y saca el capítulo de actitudes. Creo que eso Ricardo lo va a hacer en clase cuando de repente se toque con un texto como que dice, no, ¿de qué parte? ¿De parte de quién? ¿No? Hay unos muy buenos como el de Juan Soto, aquí Jorge Mendoza, porque además cada uno escribió 12, ni siquiera uno. Juan Soto tiene uno muy bueno en donde los pies de página son más largos que el texto. Por ahí un alumno que por ahí está, Juan, me dijo el otro día que no pensaba ni comprar el libro ni venir a la presentación porque pues, se le ocurría que el libro iba a ser otra introducción a la psicología social como tantos que hay por ahí, que son verdaderamente somníferos. Y entonces le dije que no, que estaba bueno, que estaba bien, etc. Y me preguntó que si el libro era de una psicología social del lado de acá. No entendí mucho qué quería decir, si de esta corriente, de los amigos, de este edificio, de algo, no estaba muy seguro qué quería decir una psicología social del lado de acá, pero efectivamente, ciertamente es eso, traté de definir más o menos qué significa eso. Creo que la característica que tendría este libro de este lado de acá con respecto a, y la diferencia con respecto a múltiples 25, 50, 75 libros que se llaman Introducción a la Psicología Social, hay una característica entre dos psicologías sociales que de verdad no tienen casi nada en común. Tiene más en común de repente una psicología social con la historia y otra psicología social con la biología. Entonces no tiene mucho que ver. Creo que la característica que tendría en común esta psicología social del lado de acá, por lo tanto, este libro, sería lo que Peirce y Juan Soto denominan la tercialidad. Esto significa que entre el estímulo y la respuesta, entre la causa y el efecto, entre algo y algo más, siempre hay una tercera cosa, que está lo simbólico, está lo histórico, está lo cultural ahí presente. Creo que en las exposiciones de los tres se ha notado la presencia de esto simbólico, cultural, histórico que está presente como forma de la mente, como forma de lo psíquico, y por lo tanto el mundo, a partir de ahí el mundo que tenemos enfrente creo que no es una realidad física, al menos para esta psicología social. Para la otra, la del lado de allá, que no tampoco sé dónde es, para la del lado de allá sí es una realidad física y por eso usan causa y efecto y ese tipo de cosas, sino para la psicología social del lado de acá creo que el mundo es una creencia colectiva, ¿no? Esa sería la característica de esta corriente, de este libro. No quiero decir que todos la cumplan, unos más, otros menos, unos bien, otros mal, etcétera, pero creo que la intención es más o menos ahí. Y cuando me dejó de tarea Jorgito, que es tan amable de presentar este libro, lo que pensé hacer como tarea era efectivamente, porque como dijo Juan, el título es soberbio, es
es grande, es decir, presentar una introducción a la psicología social, ay, órale, ¿no? Pues yo les voy a decir que la psicología social está chido, ¿no? A ver si verdaderamente era eso o una mera compilación en donde no se les ocurrió otro título que ese. Creo que la conclusión, después ver capítulos, ver autores, no me los leí todos porque ya los tengo bastante leídos a muchos, sí es un texto de psicología social y creo que tiene las características de la historia de la psicología social en México, de la historia de la psicología social del lado de acá, en México más o menos, muy características. Creo que le pondría yo, a ver si puedo describir rápido más o menos el libro y la gente que lo escribe. Entrada, aparecen, yo creo que hay dos generaciones en psicología social, más o menos. Y aparece la influencia de la primera generación, por ejemplo, hay textos capítulos sobre influencia social, capítulos sobre representación social, y entonces ahí se ve la mano o la presencia de los que fueron alumnos de Moscovici, que ya los alumnos de Moscovici, concretamente Tere Acosta, Javier Uribe y Jorge del Valle, creo que son más o menos. Entonces hicieron su labor los misioneros de Moscovici, perdón, los discípulos de Moscovici hicieron muy bien su labor. Este libro, creo que la generación, son dos generaciones, creo que la generación anterior no hizo mayor cosa más que docencia, más o menos, y en cambio a mí me sorprende, me gustó, etcétera. Esta generación, la de los que hacen este libro, denominados por alguien los New Age, los New Age, esta generación creo que sintomáticamente o característicamente son todos de la UAM, predominantemente la UAM Iztapalapa. Yo me puse a pensar, y como Ricardo, ¿por qué diablos nos ganaron estos güeyes? Y se pusieron a hacer la psicología social. Y creo que la respuesta es más o menos evidente, así que me la salto. Sí, en efecto, como que bueno, me la salto porque es muy triste. Esta generación hizo un trabajo completo, aquello que no se había hecho, es decir, le vamos a poner, tiene de psicología social en México, tiene de los 80s para acá, estos 30 años, y entonces en 30 años parecía que no había salido nada, parecía que éramos muy buenos para las fiestas, para discutir, para hacer grillas, para todo, que en efecto más o menos son buenos estos niveles para todo eso, pero para la hora de la producción no, y sin embargo está apareciendo algo que se tardó 30 años en aparecer más o menos. Entonces, muy bien. Y nada más para acabar, entonces creo que el texto está completo. Los capítulos, por ejemplo, el de Juan sobre microsociología, la argumentación a favor de Dewey, de Randall Collins, etcétera, me gustó bastante. Los textos hay uno bastante bien, creo que está bastante bien. Y donde me entró ahí un poco la sorpresa y todo, dice, sí, efectivamente existen discípulos o alumnos de Moscovici y su influencia está presente en este libro. Y me pregunto, pero parece que no aparece, lo que no aparece, y no es culpa así del libro, sino es culpa de otros lados, no aparece una psicología social del conocimiento aquí. La razón es que, bueno, los discípulos y alumnos de Tomás Ibáñez, pues ¿qué se hicieron? Yo me incluyo entre ellos. Pues nada, no hicieron nada.
Creo que a lo mejor algo de psicología social del conocimiento está en el capítulo primero y en el capítulo 1, que casualmente o curiosamente o notoriamente los dos son sobre historia de la psicología social. La historia como conocimiento, también casualmente o notoriamente, creo que los dos artículos, el primero y el último, son efectivamente los mejor escritos, a lo mejor porque los que les gusta hacer historia, los historiadores lo que hacen es contar cuentos. Bueno, los que les gusta hacer historia la saben contar muy bien, muy elegantemente, etcétera, y entonces probablemente ahí aparezcan. Bueno, en suma creo que sí es un texto de psicología social, en suma sí baja un poquito el precio y o lo compramos o lo destruimos. Agradecemos al doctor Fernández su presentación. No sé si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención. Sí, compañero. Disculpe, sé que el doctor nos contestó, pero quería saber si este libro es accesible para todas las personas que no estamos directamente involucradas en el ámbito de la psicología social, pero que sí queremos saber más de la psicología social. Pues tenemos que ya tener este bagaje cultural sobre esta área para irnos involucrando en los temas del libro. No a conceptos o visiones ingenias de la psicología social y algunas nuevas, por ejemplo la ciberpsicología. Es introductorio porque es como una especie de ABC, que es un poco lo que se les solicitó a los autores, que era en el ABC de las categorías o las perspectivas, y sobre todo no es porque se esté presentando aquí, pero estuvo pensado para estudiantes de psicología social y de psicología educativa. Los que finalmente tienen algún vínculo con la psicología social. Entonces sí es accesible, me parece que sí está. A veces no juega mucho a favor el escrito, en el sentido del estilo que es muy pesado, ¿no? No todos tienen una pluma ligera como Pablo, o como Iván, o como Rodolfo, para que a uno se le haga accesible lo que está leyendo. Pero creo que sí te permite una visión introductoria y no requieres ser psicólogo social, si nos ha interesado en el campo de la psicología social, para que pueda vislumbrarse más o menos, comprenderse lo que está aquí. Gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Sí. Yo entiendo, como decía, que no hay un concepto como tal sobre qué es la psicología social, pero me gustaría saber para ustedes qué es. Por ahí no me acuerdo a quién leí, es decir, si uno le pregunta a cualquiera de nosotros qué es un número, todos sabemos qué es, pero si uno le pregunta a un matemático, no sabe qué es. Creo que pasa eso más o menos con la psicología social. De repente me da por decir que es un género literario, lo cual es muy bueno para la psicología social, porque a veces me da por decir que es una porquería. Es muy bueno para mí porque va a poder dedicar a otras cosas. Creo que a veces creo que uno no sabría. A mí a veces me da impresión que es la presencia de esto que mencioné, esto simbólico que está ahí presente, que hace que la realidad sea una creencia y no otra cosa. La definición que les doy a mis alumnos en la primera clase es más o menos que la psicología social es aquella que considera que la sociedad es una entidad psíquica, es decir, que es una mente tal cual y que por lo tanto siente y piensa. Y entonces de lo que se trata es de argumentar cómo le hace para sentir a pensar y averiguar qué es lo que siente y qué piensa, más o menos. Esa es la que yo medio me pongo, pero luego ni me la creo en esto. Así que le paso el micrófono blanco. No, tuvimos un acuerdo en la FE Zaragoza, Juan y yo, en la presentación del libro hace un par de semanas, 3 semanas, y
quedamos que las preguntas difíciles las contestaba él, porque yo nada más contestaba las fáciles. ¿Como un acuerdo? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero, a ver, pragmáticamente la psicología social para mí es lo que me da de comer, ¿no? Epistemológicamente es lo que me hace pelearme y querer a la realidad al mismo tiempo, ¿no? Y ontológicamente es lo que no me permite juntarme con los psicólogos experimentalistas. Obviamente, sí, hay que hacer una reflexión ontológica, epistemológica, asumir una posición de sujeto que te permita definir una mirada y a partir de ahí decir si esto es psicología social o no. Como yo lo decía en clase, muchos de los problemas que tenemos cuando damos la materia de psicología social es la creencia de que cuando hablamos de psicología social tiene que ser de muchas personas, y la clínica le corresponde al individuo, ¿no? Y entonces cuando empiezas a hablar de patologías de una sola persona es clínica, pero ya cuando es psicosis colectiva, allá van los psicólogos sociales. Y obviamente eso no es una versión ni una visión importante, y más bien creo que es un desentendimiento de lo que en este caso sería la psicología social. Ahora, en función de lo que yo, por ejemplo, no podría tampoco definir una gran perspectiva de esto, pero lo que me ayuda mucho para explicárselo a los alumnos es decir, la psicología social en este caso estudia la interacción en distintas dimensiones. Una de estas dimensiones podría ser individual, pero puede ser individual a individual, puede ser individual a grupal, individual o colectivo, y en cualquiera de estas dimensiones. Es decir, que hasta un caso como por ejemplo Natalie Portman en Cisne Negro puede ser investigado desde la autoestima en la psicología social, pero no como una autoestima individualista solipsista, sino como una autoestima como grupo de referencia, donde de repente dice Natalie Portman en Cisne Negro, híjole, no tengo buena autoestima, pero es que no soy lo suficientemente bella y no bailo lo suficientemente bien. Y tú agarrarías y ves el grupo de referencia de Natalie Portman y le va regresando siempre, no eres lo suficientemente buena. Si agarras a Natalie Portman y la cambias a otro grupo de referencia, por ejemplo aquí nosotros como los mortales, ella agarraría y dijera, no, bueno, entonces mi autoestima se va hasta el cielo, porque mi grupo de referencia me refleja siempre que soy buena persona, que soy la más bella del mundo, que soy muy buena bailarina. Luego entonces, ahí podemos analizar un fenómeno que pareciera ser cuestión de un individuo solito, algo que representa en sí mismo su relación con lo simbólico, con la alteridad, con lo cultural, y en ese sentido entonces es ahí donde el psicólogo social, desde mi perspectiva, entraría en la interacción y haciendo referencia a lo primerito que estaba diciendo, y al mismo tiempo también desde la vida cotidiana, porque esa es otra. Desde el proyecto metafísico Sócrates, Aristóteles y Platón, nos dice Nietzsche, hay oscurantismo y hasta yo empezamos otra vez a ver la luz, en el sentido de que se hacía mucho una investigación desligada de lo humano, desligada del proyecto de vida del ser humano, y en este sentido siempre hablábamos como psicólogos, bueno, cualquier profesionista, desde su torre de marfil, y obviamente hablábamos de cosas que en realidad la vida cotidiana no nos pasaba. Se da un cambio a partir del giro lingüístico y otras propuestas donde empieza a mostrarse esta idea de que si realmente queremos conocer lo que sucede en el sujeto humano que vamos a investigar, tenemos que bajarnos a la vida cotidiana y desde ahí observarlos, y entonces entraría una canción de Juan Gabriel, Amor Eterno, para analizarse. Sí, por supuesto, como diría Humberto Eco, hasta un unicornio puede ser analizado porque es un objeto social y como tal no tiene una representación real, pero sí simbólica. Y en ese sentido, cualquier cosa que podamos nosotros encontrar, ahora que les hablo, por ejemplo, cuando les expongo el tema del amor, podemos trabajar una canción como la de Niga, esta de Baby te quiero, desde que te conocí yo vivo tan feliz. Y ahí podríamos entonces reflexionar. La psicología social, desde mi perspectiva, está en la vida cotidiana y tiene que regresar a la vida cotidiana y dejarse de aquí a armar triángulos equiláteros y actitudes y cosas que en realidad a lo mejor no conocemos ni estamos percibiendo realmente, y sí regresar a este ser humano original que es en realidad desde donde iniciaron los presocráticos.
reflexionando no desde las esferas y desde el poder, sino desde la vida cotidiana, qué estamos pensando, sintiendo y viviendo. Gracias. No sé si tengan algún otro comentario. Si no, les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a leer el material. Gracias.